Hola, muy buen día para todos, y en este video vamos a analizar las variantes que nos habían quedado pendientes del sistema Bot-Bini. Para las personas que no hayan visto aún el video número 1 que hice sobre este sistema, por favor los invito a que ingresen al canal y bueno, lo van a encontrar con el nombre de apertura inglesa, ahí les va a figurar. Bien, los movimientos del sistema Bot-Bini eran C4, E5 y G3, que dijimos que era el mejor orden que solían escoger las blancas. Caballo C6, caballo C3, G6, alfil G2, alfil G7 y E4, jugada muy importante para evitar en primer lugar la ruptura de 5 y también ya con idea de posicionar nuestro caballo en la casilla de 2 ante un D6, caballo G2. Y ahora en el primer video habíamos visto la variante caballo F6 y la variante alfil E6, y en este video vamos a analizar las tres variantes restantes que nos quedaban pendientes, que era la variante caballo G7, la jugada F5 y la jugada H5. Vamos a comenzar con la jugada caballo G7, que es una jugada muy interesante. Intenta anticiparse a las blancas y tratar de jugar primero el movimiento del peón F. En este caso sería F5 por parte de las negras. ¿Qué vamos a jugar con blancas? Bueno, sencillamente D3, enroque, enroque, y ahora bueno, existen tres posibilidades para el negro: la jugada alfil E6, torre B8 y alfil D7. Vamos a comenzar con alfil E6. En este caso siempre vamos a elegir la jugada caballo D5, que bueno, parece que es lo mejor para el blanco en esta posición, dado los antecedentes. Ahora si dama D7, vamos a jugar alfil E3 desarrollando nuestras piezas. Y ahora existen dos posibilidades, F5 y la jugada caballo D4. Bueno, si caballo D4 vamos a cambiar en D4 y vamos a jugar alfil H6, una jugada muy importante, dado que bueno, no es posible obviamente la captura porque estaría cayendo la dama, ¿verdad?, ante la jugada caballo F6, con lo cual el alfil no puede abandonar el control de la casilla F6, y lo mejor es bueno jugar C5, alfil por rey por, dama D2, caballo por D5, C por D5, alfil H3, alfil por, dama por y F4, dama D7, F5, y bueno, como se podrán dar cuenta, las blancas tienen una ligera ventaja, dado a que bueno, tienen de su lado la iniciativa. Y en caso de jugarse F5, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, jugar dama D2, jugada muy importante, que impide en primer lugar el avance a la casilla F4, desarrollamos una pieza y planeamos la jugada alfil H6. En este caso, bueno, existe torre F7 y la jugada torre A E8. Si torre A E8, en este caso, bueno, se jugaría torre A C1, y aquí existen tres posibilidades. Siempre la idea del blanco va a ser jugar B4, B5, intentando presionar el caballo de C6. Entonces aquí jugadas como B6, por ejemplo, nos permitiría realizar nuestro plan tranquilamente. Rey H8, F3, si caballo G8, B5, y si caballo A5, F4, torre F7, E por F, G por F y rey H1, profilaxis, caballo F6 y la jugada caballo G4, muy importante, partida que se jugó entre Agreste y Popov en el 2002 en Estocolmo, donde bueno, las blancas conservaban una ligera ventaja en esta posición, con lo cual bueno, no han tenido inconvenientes. Si caballo C8 permitiría la jugada C5, con lo cual las blancas estarían bastante bien. Y si se jugara torre F7, en este caso bueno, vendría de nuevo B4, siguiendo nuestro plan. Caballo C8, jugamos B5. Si caballo D8, E por F, y ahora bueno, si G por F5, la jugada F4 lo deja al blanco con ligera ventaja, con lo cual la única reacción es alfil por, y ahora torre F, E1, si alfil H3, alfil H1, en este caso vamos a cuidar nuestro alfil, porque bueno, obviamente tenemos la posibilidad de hacerlo. C6, bueno, cambiamos y retiramos nuestro caballo, y si C5, torre B1, rey H8, caballo E4, torre F, F8, caballo 2, C3, y si caballo E6, caballo D5, como se jugó en Rivoli, Moore
en Moscú 1994, donde bueno, como se podrán dar cuenta, las blancas tienen una muy buena posición, centralización, dominan columna y las piezas blancas parecen estar muy bien ubicadas, con lo cual no tenemos inconvenientes en cuanto a la apertura. Entonces esto sería en caso de torre A E8. Y en caso de torre F7 deberíamos jugar F3, preparándonos para un posible cambio y bueno, obviamente que se abra la columna F. Entonces, por ejemplo, si torre A F8, jugamos torre A C1, tranquilos. Y ahora existen varias posibilidades: rey H8, caballo D4, F4 y la jugada caballo C8. Bueno, la particularidad de la jugada F3, que puede parecer extraña, ¿verdad? Es la siguiente: nuestro alfil le damos una casilla de respiro, porque bueno, puede surgir la jugada F4 que nos puede llegar a causar problemas y obviamente nuestro alfil quedar encerrado. Por eso queremos evitar cualquier tipo de inconvenientes en esta posición en particular. Bien, vamos a comenzar a analizar las variantes. Si rey H8, que es una jugada que quiere darle lugar al caballo para mejorar su posición, aquí la jugada B3 es muy importante, ¿sí? Consolidamos nuestro centro de peones. Y ahora, por ejemplo, si caballo G8, vamos a jugar peón por y F4. Y si caballo F6, caballo por, alfil por y D4. Y si E por D4, caballo por, alfil por. Y si B6, torre F, E1. Y bueno, aquí las blancas ya están muy bien. Partida que se jugó entre Son y Gulko en 1976 en Biel. Con lo cual, bueno, las blancas tenían ya una ventaja considerable en esta posición. Por lo tanto, rey H8 no parece muy precisa. Caballo D4 es otra posibilidad que tiene aquí el negro, pero bueno, tampoco parece muy preciso, porque bueno, vendría caballo por, peón por y alfil G5. Si caballo C6, jugamos peón por, alfil por y G4. Y si alfil E6, H3 con idea de F4. Alfil por D5, C por D5 y caballo B8. Y ahora F4. Y si dama B5, vendría bueno, una jugada como B4, caballo A6, A3. Y si dama A4, bueno, torre A1, defendemos el peón. Y si dama B3, alfil E4. Y si alfil F6, la jugada F5 es una jugada muy fuerte, que bueno, le estaría dando ventaja decisiva a las blancas, como se dio en la partida entre Bischoff y Hansa en Luxemburgo 1995. Por esa razón creo que la jugada caballo D4 tampoco parece muy prometedora para las negras. F4 es una posibilidad interesante, pero bueno, en este caso jugaríamos G por F4 y en caso de alfil H3 cambiaríamos en H3 y jugamos caballo por C7 y resulta que bueno, nuestro peón de F3, además de servir como retirada a nuestro alfil a F2, es una jugada que protege ante un posible jaque de la dama en G4. Por esa razón tenemos una ligera ventaja y no tenemos inconvenientes en esta posición en particular. Y bueno, y por último nos queda la jugada caballo C8, a lo que bueno, vamos a contestar con B3, siempre con la idea de jugar D4. Aquí se puede jugar caballo D8 y se puede jugar caballo B6, que sería quizás la mejor jugada, dado que por ejemplo si caballo D8 cambiamos en el centro y jugamos D4, siempre que el caballo deje de fiscalizar la casilla D4 es quizás el momento oportuno para realizar el avance de peón a D4, como se da en esta posición. Y aquí por ejemplo si H5, para evitar un G4 por parte del blanco, vendría bueno D por E5, D por E5 y torre al CD1, defendemos la dama y además amenazamos la dama suelta de D7. Jugadas como C6 por ejemplo permitiría caballo DC3 y si dama C7 para evitar el cambio de piezas, que obviamente nos favorecería con las piezas blancas porque estamos mucho mejor, vendría la jugada caballo E4 y bueno, aquí ya tenemos una ligera ventaja dado a nuestra mejor posición y al dominio de la columna D. En caso de caballo B6 estaríamos jugando alfil G5
Si rey h8 jugamos a4 con idea de a5 para presionar el caballo de b6, donde casi siempre cuando un caballo está ubicado en b6 es una mala posición, con lo cual avances como a4, a5 son muy característicos para presionar ese tipo de debilidades de piezas mal ubicadas. Y en caso de caballo d4 jugamos caballo por, peón por y caballo f4, y bueno, aquí tenemos una ligera ventaja con las piezas blancas. Así que bien, haciendo un repaso, dijimos que dentro de la variante caballo g7 nos encontramos con la jugada alfil e6, que es la jugada que acabamos de analizar, pero que también podemos tener jugadas como torre b8 y alfil d7, que la vamos a analizar ahora. Bien, va la jugada torre b8. Ante torre b8 sencillamente nuestra jugada es alfil g5, donde siempre la jugada alfil g5, recuerden esta idea, va a ir combinada con la jugada caballo d5, siempre y cuando nos lo permita las negras, ¿sí? Recordar siempre esa idea porque es muy importante. Entonces ahora, bueno, generalmente el negro reacciona con h6 para impedir ideas como caballo d5 que van a ser realmente muy molestas. Alfil e3 y caballo d4, y ahora nos vamos a desarrollar muy tranquilos con una considerable ventaja en esta posición. Y ahora, por ejemplo, si rey h7, vamos a realizar el plan que bueno, ya hemos mencionado en este tipo de configuración, donde también tienen que recordarlo para aquellos que no han visto el video número 1. He mencionado que uno de los planes muy característicos en esta posición es en algún momento intentar jugar la jugada f4, donde las blancas ya tendrían una ligera ventaja, dado que bueno, amenazan jugadas como f5, presionando realmente la posición del negro, y bueno, aquí creo que están muy bien las blancas. Por esa razón, ligera ventaja para las blancas. Y en cuanto a la jugada alfil d7, que es la última variante, ¿cuál es la idea? Bueno, defender el caballo de c6, pero además proyectar un avance con a4 y b5 mediante el apoyo de los peones con la torre en b8, que es un plan parecido a la siciliana cerrada, ideado por Spassky con las piezas blancas. En este caso vendría con las piezas negras. ¿Qué vamos a jugar aquí? Bueno, caballo d5. Tranquilo. Y bueno, y si torre b8, continuando el plan que ya hemos mencionado, con idea de a4 y b5, nos vamos a desarrollar con alfil g5. Sabiendo que al caballo d5 funciona bien con alfil g5, bueno, hay que hacerlo obviamente, realizar este plan que es muy efectivo. Aquí obviamente el negro no va a permitir que ocupemos su casilla débil, que es la casilla f6, con lo cual van a jugar f6, pero el problemita es que se van a quedar con el alfil malo, ¿verdad? Dado que están colocando peones en las mismas casillas de su alfil, con lo cual pierde y mucho la actividad, ese alfil. Y aquí alfil e3. En caso de a6, siguiendo el plan que hemos mencionado anteriormente con idea de jugar b5, vamos a jugar torre c1, jugada misteriosa de torre, decía Nisovich, ocupar una columna cerrada con una torre. Es una jugada quizás mala, pero en este caso no, porque bueno, como se va a abrir esta columna, en caso ahora por ejemplo de b5, ya la torre aquí tiene mucho más sentido, ¿verdad? Por eso Nisovich le llamaba jugada misteriosa de torre. Bueno, aquí sencillamente no vamos a tomar el peón, sino que vamos a jugar dama de 2. Las ideas del blanco van a ser muy sencillas: jugar f4, o jugar d4, o jugar c5, ¿sí? Todo depende de la posición en particular y de los requerimientos específicos. Pero bueno, obviamente tenemos tres ideas de rupturas que nos van a dejar con ventaja clara. Por esa razón las blancas en esta posición están mejor. Y por esa razón la jugada f5 es lo mejor en lugar de a6. Obviamente no se quiere quedar con un alfil malo el negro, por eso juega f5 inmediatamente. Y aquí la jugada dama de 2. Estamos intentando de colocar el alfil nuevamente en la casilla g5, pero sin que nos jueguen h6. Por esa razón intentamos dominar la diagonal c1, h6. Aquí, bueno, caballo por, peón por y caballo d4, donde cambiar en d4 casi siempre es la opción que tenemos con blancas, e por d4 y alfil g5. Y aquí, bueno, existen dos jugadas, dama c8 y alfil f6. Si alfil f6 quedamos muy bien con la jugada h4, alfil por, peón por y c5. Y ahora, bueno, d por c6, alfil por, torre c1,
y bueno, en esta posición las blancas están mejor. Y en caso de dama C8, jugaríamos torre a C1, torre F7, torre C2, y aquí bueno, se puede jugar dama F8, intentando jugar H6, ¿verdad? La dama y el alfil apoyan una posible jugada como H6, es una posibilidad. Y otra posibilidad es, bueno, jugar F por E4. Si en caso de F por E4, sencillamente vamos a jugar alfil por, y si alfil H3, torre de FC1, y bueno, tenemos una ligera ventaja debido a la debilidad del peón en C7, con lo cual las blancas están muy bien. Y en caso de dama F8, deberíamos jugar torre por C7. Si H6, vamos a jugar un interesante sacrificio, E por F5, jugada de signo de admiración, ¿verdad? Aquí lo más lógico es H por G5, pero bueno, hay que tener en cuenta que también se puede jugar alfil por F5. En este caso sería una jugada imprecisa por parte de las negras, porque bueno, vendría torre por, y si rey por, única jugada, porque si, bueno, obviamente, si hacemos dama por, cae el peón de H6, rey por, alfil F4, y si G5, G4, una jugada muy buena, alfil por, y bueno, retiramos nuestro alfil, alfil F5, dama B4, y aquí, bueno, alfil E5 sería lo mejor. También se puede intentar torre de 8, pero bueno, considero que con jugadas como dama por B7, rey G8, dama B3, H5, H3, H4, alfil H2, dama F6, dama D1, torre F8 y F4, las blancas tienen una ligera ventaja en esta posición. Decir que la jugada torre de 8 es una novedad por parte del negro, que bueno, hasta el momento no ha salido en lo que es la teoría, con lo cual es una jugada que nos podemos llegar a encontrar, y que la verdad que me sorprende que no la hayan empleado en los libros de apertura, porque bueno, es una jugada bastante interesante, pero bueno, de todas formas quedamos con una ligera ventaja. Y bueno, y la jugada que sí aparece y que quizás es mucho más común es la jugada alfil E5, donde aquí, bueno, con la jugada F4 estaríamos claramente mejor, con lo cual, bueno, no habría ningún tipo de dificultad en esta posición. Así que bien, ha quedado cubierta las tres variantes de la jugada caballo G7, que era la jugada alfil E6, la jugada torre B8 y la jugada alfil D7, que es la que acabamos de analizar. La segunda jugada posible es F5. En este caso vamos a jugar D3. Y aquí, bueno, existen dos posibilidades, caballo F6 y la jugada caballo H6. Vamos primero con la jugada caballo F6. Aquí, bueno, vamos a jugar enroque y caballo D5. Y aquí existen muchas posibilidades para el negro. Se puede jugar caballo H5, se puede jugar rey H8, H6, alfil E6, caballo E7 y la jugada caballo por D5. Así que bueno, son varias las posibilidades. Vamos a analizarla una por una. En caso de caballo H5, bueno, vamos a jugar alfil E3, nos desarrollamos. Y si F4, cambiamos y jugamos caballo por, alfil por y alfil por B2. Pero bueno, en este caso no habría problemas, porque con torre B1, alfil D4, dama D2, torre F7, alfil G5, dama F8, rey H1, tenemos una ligera ventaja con las piezas blancas y amenazamos jugar un F4 con una muy buena posición. En caso de rey H8, que era la segunda posibilidad que tenía el negro, vamos a jugar alfil G5, torre F7, dama D2, dama F8, torre AC1, y si caballo G8, con idea de jugar G6, en este caso vamos a jugar E por F5, alfil por y B4, y si caballo D4, B5, C6, B por C6, B por C6 y caballo B4, y aquí las blancas estarían mejor. En caso de la jugada H6, en este caso jugaríamos alfil E3, G5, y bueno, jugamos E por F5. Obviamente no podemos permitir que los peones sigan avanzando en el flanco del rey, tenemos que intentar destruir esa fuerte configuración de peones. Alfil por y B4, nuestro plan casi siempre va a ser el mismo, intentar presionar por el flanco de dama, muy característico de la inglesa, ¿verdad? A6, dama D2,
Para los que no sepan por qué se realiza el avance B4, B5, bueno, la idea siempre es intentar activar el alfil de G2, que casi siempre la idea clave es presionar sobre el peón de B7. Entonces, si logramos quitar ese caballo de C6, realmente nuestro alfil va a tomar mucha más fuerza, con lo cual es una de las ideas claves que ustedes van a ver muy a menudo, que es el avance B4, B5, muy característico. Y aquí, bueno, dama de 7, B5, A por B5, C por B5. Si caballo de 8 vamos a jugar caballo S3 con idea de A4, A5, ganando una fuerte influencia sobre el flanco de dama, con lo cual estaremos muy bien. Y si caballo A5, en este caso vamos a jugar B6, caballo por, alfil E6. Bueno, aquí alfil por, dama por y B por C7, perdón, donde bueno, las blancas estarían mejor. Otra jugada posible dijimos que era alfil E6. Bueno, aquí jugamos alfil G5, desarrollamos piezas. Dama de 7, dama de 2, caballo H5, E por F5, alfil por y B4. Torre A, E8, B5. Y si caballo de 8, bueno, jugamos alfil por, torre por y caballo B4. Y aquí el alfil, como se podrán dar cuenta, es muy fuerte, ¿sí? Ejerce una gran presión sobre el peón de B7. Por eso las negras, perdón, lo que van a intentar es cambiar ese alfil con alfil H3. Y bueno, por eso hacen la batería dama de 7, alfil E6. Y aquí viene una jugada muy buena, la verdad que me gusta mucho, que es la jugada alfil por B7. Resulta que en este tipo de posiciones, hacer un sacrificio de este estilo tiene mucho sentido, dado que el alfil de la gran diagonal suele valer mucho más que una torre, dado que la torre de D8 no tiene columna abierta en esta posición, con lo cual no tiene forma de, por el momento, aplicar su gran ventaja sobre el alfil, con lo cual en esta posición el alfil es superior a la torre. Entonces, por ejemplo, si alfil por, torre por, y si caballo F6, caballo C3, y el sacrificio posicional es espectacular. Tenemos piezas centralizadas y además tenemos un alfil que es increíble, ¿sí? El alfil de B7 es un verdadero monstruo en el tablero y que bueno, no tiene contraoponente, con lo cual es el dueño, ¿sí?, del tablero, o momentáneamente de las casillas blancas. Así que bueno, por esa razón las blancas tienen una ligera ventaja. La ventaja siempre es estratégica. Caballo E7 es otra posibilidad, a lo que bueno, aquí caballo por F6, alfil por y alfil H6. Si torre F7, dama de 2. Y aquí, bueno, se puede jugar alfil E6 y también se puede jugar C6. En caso de alfil E6 jugaríamos B3. Si C6, torre A de 1. Y si D5, cambiamos y jugamos torre F E1. Y aquí las blancas tienen ya una ventaja considerable. Jugadas como dama de 6 permitiría alfil G5, alfil por, dama por y torre de 8. Y aquí la fuerte jugada caballo C3 lo dejaría al blanco con una ligera ventaja. Y en caso de C6 se jugaría, bueno, torre A de 1, centralizando una pieza. Si alfil E6, torre F E1. Si dama de 7, B3. Y si D5, bueno, jugamos C por D5, C por D5 y F4. Y bueno, aquí nuevamente las blancas tienen una ligera ventaja. Como se podrán dar cuenta, las blancas no se desesperan, ubican sus piezas en el centro, se preparan para enfrentar de mejor forma la ruptura. Y por esa razón la ventaja que tienen se debe a eso, o sea que están mejor preparadas para una ruptura central. Bien, y otra jugada posible sería caballo por D5, a lo que bueno, aquí con C por D5, caballo E7, dama B3, rey H8, alfil E3, las blancas están muy bien. Jugadas como C5, por ejemplo, permitirían F4, E por F4, G por F4, y si B6 jugaríamos un E5, D por E5, F por E5, alfil por, y la jugada D4, C por D4, alfil por, y si alfil por, caballo por, dama D6, dama C3, y bueno, aquí como se podrán dar cuenta las blancas están muy bien, con lo cual tienen una clara ventaja en esta posición. Así que bien, esto es en cuanto a la variante caballo F6.
que estaba dentro de la línea F5. Y la otra jugada es caballo H6. ¿Qué hacer ante caballo T6? Bueno, vamos a jugar H4. Aquí existen tres posibilidades: F por E4, caballo F7 y enroque corto. Si F por E4, vamos a jugar alfil G5, dama D7, caballo por E4, y si caballo G4, H5, que bueno, era la idea que teníamos al jugar H4, si H6, alfil D2, y si G5, dama B3, con ligera ventaja para las blancas. En caso de caballo F7, jugaremos de nuevo H5, y aquí bueno, se puede jugar alfil E6, pero considero que con una jugada como caballo D5, G5, E por F5, alfil E4, alfil por, D por, H6 y alfil E3, las blancas están muy bien, dado que tienen ideas de jugar B4, B5, caballo C3, con una posición realmente muy sólida y mejor. Y en caso de G5, vendría jugadas como E por F5, alfil por y dama B3. Estamos amenazando el peón de B7, pero además ejercemos una fuerte influencia sobre la diagonal A2, G8, muy molesta esa dama ahí. Y si torre B8, jugamos alfil E4, alfil E6, H6, jugada muy buena, que incomoda y bastante la posición. Jugadas como caballo por H6 sería una jugada imprecisa, ¿verdad? Porque vendría alfil por G5, dama por, alfil por C6, y realmente las blancas están mejor. Y si alfil por H6, jugamos alfil E3, enroque corto, enroque largo. Tenemos idea de doblarlos en la columna H, que se ha abierto, dado el sacrificio muy interesante de peón. Y bueno, aquí las blancas como mínimo tienen una ligera ventaja en esta posición. Así que eso pasa ante un posible caballo F7. Y por último tenemos la jugada de enroque corto, que bueno, hemos dicho que aquí alfil G5, dama D7, caballo D5 es una jugada muy buena. Casi siempre alfil G5 y caballo D5 van de la mano. Jugadas como caballo F7 permitiría alfil E3, y si caballo D8, H5, y si C6, aquí vendría H por G6, H por G6 y caballo C3, caballo E6, E por F5, G por F5, dama D2, y bueno, las blancas están mejor, han abierto la columna H, planean enrocarse largo, y bueno, obviamente iniciar un ataque en el flanco de rey, con lo cual tienen una ventaja considerable en esta posición. Así que esto surge en cuanto a la variante F5, donde hemos mencionado que existía la jugada caballo F6 y la jugada caballo H6, que la acabamos de analizar. Recordar siempre el plan de H4 con idea de H5 en algún momento, muy interesante para las blancas. Y por último nos queda analizar la variante H5, a lo que bueno, aquí vamos a jugar H4, frenando un posible H4 por parte de las negras. Y aquí bueno, alfil G4 sería la variante principal, pero decir que la jugada caballo H6 es una jugada muy interesante. Prestar atención a esta posición, dado que si avanzamos muy prematuramente el peón a F4, nos podemos encontrar con nuestra casilla de G4 muy débil, y el caballo precisamente está esperando eso para poder saltar a la casilla G4. Con lo cual no deberíamos jugar tan rápido la jugada de F4, sino que deberíamos desarrollarnos con una jugada como alfil G5 primero y dama D2. Entonces ese va a ser nuestro plan: jugar alfil G5, dama D2 luego de haber movido el peón a D3, y cuando sea oportuno vamos a jugar F4, porque si no, bueno, puede surgir ese pequeño inconveniente. Entonces, por ejemplo, D3, con la idea que ya sabemos, enroque, alfil E6, caballo D5, F5, alfil G5, dama D7, dama D2, y bueno, hemos realizado el plan que les decía: no jugar prematuramente F4, sino desarrollarnos con alfil G5 y dama D2. Jugadas como caballo F7 en esta posición no serían muy buenas, porque permitiría caballo F6, alfil por, y bueno, ahora sí, cualquiera de las dos rupturas, tanto D4 como F4, son muy fuertes, dado que el caballo en este momento no está pudiendo saltar a la casilla G4, y bueno, estamos muy bien. Además,
de que nos va a servir para abrir líneas, porque bueno, el negro ha perdido su alfil de G7, que es el que defiende las debilidades del flanco de rey y de las casillas negras. Si rey H7, jugaremos B4, jugada muy buena, que intenta jugar un B5 y también un F4. Si caballo D8, D4, recordar siempre que cuando un caballo desaparece de C6 debemos jugar D4 porque es mucho más seguro hacerlo. Y ahora, por ejemplo, si caballo C6, retomando de nuevo la acción, en este momento ya vendría caballo F6, un pequeño golpe, alfil por H6, estamos tocando la torre de F8 y también estamos amenazando un Fourchet con D5, alfil por C4, alfil por F8, torre por F8 y la jugada D5 es una jugada muy buena. Aquí si caballo D4 jugamos caballo por, jugada muy buena también, E por D4 y aquí E por F5. Jugar alfil por F1 para las negras no sería muy bueno, porque vendría F por G6, rey por G6, torre por F1 y bueno, parece que en esta posición el blanco está mejor, dado que bueno, el rey no parece estar muy bien en el flanco del rey, que ha quedado bastante debilitado. Por lo tanto lo mejor es jugar dama por F5, a lo que bueno, vamos a jugar torre a C1, una jugada muy buena, donde alfil por F1 nuevamente es una jugada imprecisa, porque permite torre por C7, jaque, alfil G7, alfil por F1. Jugadas como torre F7 serían dudosas, porque bueno, vendría alfil D3, dama F6, torre por, dama por y dama G5. Amenazamos dama por H5 con una muy fuerte presión, ventaja decisiva en Western King en Dublín 1993. Y si dama por D5, jugaríamos un alfil C4, dama E4, alfil D3, alfil D5 y dama E2 con idea de dama E7 y bueno, estamos mejor en esta posición. Por esa razón la jugada alfil por F1 es una pequeña imprecisión. Mejor sería jugar B5, pero de todas formas con una jugada como torre F E1 tenemos una ligera ventaja, dado que bueno, tenemos calidad de más. Bien, así que como podrán darse cuenta, eso es lo que se desprende de la jugada caballo H6. Recordar siempre no jugar F4 prematuramente, sino jugar D3, alfil G5, dama D2 y en el momento oportuno realizar el avance F4. Bien, y la jugada principal sería alfil G4, a lo que bueno, vamos a jugar F3, alfil E6, D3, jugar aquí F5. Cuando el negro ha jugado H5, jugar F5 casi siempre es un error importante. Se suele dar muy comúnmente en la India de rey y casi siempre es un error, ¿verdad? Una imprecisión bastante grande. Aquí caballo D5, dama D7, alfil G5, caballo D8, dama D2, caballo F7. Esto se dio en Ocampos Shirov en el 2001, y aquí una pequeña novedad que no se jugó en la partida, que fue la jugada E por F5, y aquí bueno, existen dos posibilidades, alfil por y G por. Si alfil por F5, dama A5, B6, dama A3, y si caballo por G5, H por G5, caballo E7, caballo F6, alfil por G por, caballo C6 y aquí G4, ¿sí? Una jugada que bueno, se aprovecha de la torre que está suelta en H8, obliga a jugar alfil E6 y ahora G5 y bueno, los peones realmente son muy fuertes, peones pasados y además protegido el de F6, con lo cual el blanco tendría una ventaja considerable. Y en caso de G por F5 vendría nuevamente la jugada dama A5, alfil por D5, C por D5, caballo por G5, H por G5 y si caballo E7, la jugada F4 lo dejaría el negro con bastantes debilidades en su posición, el peón de H5, la casilla E6, con lo cual esto le concede una ligera ventaja a las blancas. Por esa razón, en lugar de F5, que es una pequeña imprecisión, lo mejor sería jugar dama D7,
A lo que bueno, aquí jugamos alfil G5, aprovechándonos de que bueno, el negro no nos puede jugar H6, dado que su peón ya ha avanzado a la casilla H5. Jugadas como caballo G7 permitiría caballo D5 con ligera ventaja para las blancas. Jugadas como F6 lo dejaría al blanco con una serie de iniciativa al jugar alfil E3, caballo H6, dama D2, caballo F7, caballo D5, enroque corto F4 con idea de enroque largo, y como les decía, las blancas tienen una seria iniciativa. Y si caballo C E7 con idea de C6 y D5, aquí no nos va a dar ningún inconveniente, debemos jugar dama D2 con idea de desarrollar la pieza que nos falta, ¿verdad? Y esperar acontecimientos. Aquí se puede jugar C5, pero bueno, no sería muy preciso porque viene B4, C por B4, caballo D5, alfil por C por, y bueno, la posición del blanco es realmente muy fuerte, y sobre todo el alfil de G2, que amenaza con jugar alfil H3 y activarse, una diagonal muy potente. Además, la posición de los caballos, que están marcados en color rojo, como se podrán dar cuenta, es muy mala, muy pasiva. Por esa razón, la ligera ventaja es de las blancas. Además, el peón de B4 está tocado. Por lo tanto, C6 quizás sea una mejor jugada con idea de jugar D5. Y aquí la jugada torre D1. Y en caso de jugarse D5, cambiaremos en D5 y jugamos D4. ¿Sí? Esa sería la idea clave. Jugadas como enroque largo no funcionarían porque bueno, B4 sería muy peligroso para el negro. Tenemos idea de jugar B5, dama B2, alfil E3, con un serio ataque sobre el flanco de dama. Por eso se debe jugar caballo F6. Y si enroque, D5 sería la mejor jugada, dado que por ejemplo, si torre D8, jugamos B3 con idea de D4 y las blancas están mejor. Si enroque corto, jugamos B3 nuevamente, si D5, D4, peón por, caballo por, y aquí se puede jugar D por E4, pero bueno, aquí con caballo por, peón por, C5, caballo por, dama D7, caballo C6, dama por, peón por, torre D7, estamos amenazando jugar E5 o también jugar alfil H3. Siempre la idea tanto de D5 como de alfil H3 es darle una mejor diagonal a nuestro alfil de G2. Y en caso de D por C4, jugamos dama F4 con ventaja decisiva en esta posición, porque amenazamos un rayo X sobre la dama y además tocamos el caballo débil de F6. Y en caso de alfil H3 jugaremos D4 directamente, con lo cual también sería una ligera ventaja para las blancas. Por esa razón D5 es la mejor jugada de todas, pero bueno, de todas formas, como les decía, ante una jugada como D5 tenemos que cambiar en D5 y jugar D4. Un golpe muy importante en esta posición, dado que ahora si D por E4, jugamos F por E4, queda tocado el caballo de F6 y de pronto todas nuestras piezas están activas. Si caballo H7 jugamos alfil H6, si enroque cambiamos en G7 y jugamos caballo D5, y ante un alfil por D5 la jugada D por E5 es una jugada muy buena de signo de admiración y nos dejaría con una ligera ventaja en esta posición. Así que bueno, hasta acá llega este segundo video donde hemos podido analizar tres jugadas muy interesantes del sistema Bot-Vinny, que son la jugada caballo G7, jugada F5 y la jugada H5. Todas estas jugadas tienen su idea obviamente teórica, pero bueno, considero que las blancas pueden obtener como mínimo una ligera ventaja en cada una de estas variantes. Bien, nos quedaría cubrir muy pronto qué sucedería si no llegamos a esta posición y antes obviamente las negras nos intentan desviar por caminos que bueno, obviamente ellas quieren, como por ejemplo ante posiciones como esta, jugar ahora en vez de G6 jugadas como alfil B4, que podrían ser posibles. También podría jugarse algo como alfil C5, que he visto que se ha intentado en una que otra partida, y otras jugadas posibles también por parte de las negras, que bueno, lo vamos a analizar en un próximo video.
Mil disculpas porque se hizo bastante largo el video. Y bueno, nos estamos viendo en futuros videos donde continuaremos analizando lo que nos queda del sistema bot binning. Y bueno, obviamente otras aperturas que también y defensas que nos han quedado pendientes. Chao chicos.